El aviso de cobro llegó un martes. Una hoja de papel doblada en 3 partes fue deslizada por debajo de la puerta de mi casa a las 7:14 de la mañana. Sé la hora exacta porque tenía el teléfono en la mano cuando escuché el roce del papel contra el piso. Había estado despierta desde las 5, revisando unos expedientes para el trabajo. Dejé mi taza de café sobre la mesa, recogí la hoja, la desdoblé y leí la cantidad escrita en la parte inferior. $1,800. Ese era el pago de alquiler que se me exigía para el primer día del mes. El papel estaba firmado por mi suegra, doña Rosa. Al lado de su firma, había puesto un pequeño sello de tinta con la forma de una casa, uno de esos sellos baratos que se compran en las tiendas de manualidades. Debajo de la cantidad, con su letra cursiva y adornada, había escrito una frase. Esta casa es patrimonio familiar. Todos deben aportar su parte. Me quedé de pie en la cocina, con mi bata de estar en casa, rodeada de mis documentos de trabajo, leyendo esa misma frase 3 veces. No la leía porque no la entendiera. La leía porque necesitaba mantener la mente fría el tiempo suficiente para decidir qué hacer al respecto. Soy procesadora de préstamos hipotecarios. Llevo 12 años trabajando en esto. Paso mis días leyendo títulos de propiedad, escrituras, historiales de gravámenes y contratos de fideicomiso en el estado de Illinois. Entiendo perfectamente lo que significa la propiedad en el sentido legal. Sé quién es el titular, quién debe pagar por ella, qué derechos se transfieren y cuáles no. Cuando doña Rosa escribió las palabras patrimonio familiar en ese pedazo de papel, estaba usando el término como lo usa la mayoría de la gente. De forma emocional, vaga, y como un sinónimo de mío. Ella nunca había leído las escrituras de esta casa, pero yo sí. Bienvenidos de nuevo al canal. Si te gustan las historias donde la gente callada guarda los recibos, y donde las familias descubren que los documentos legales duran mucho más que las manipulaciones emocionales, estás en el lugar correcto. Suscríbete y prepárate. Porque esta es de esas historias que se sirven frías. Esta es la primera parte de mi historia. Y para que entiendan lo que pasó en esa casa, primero tengo que contarles cómo llegamos a vivir en ella. Mi esposo Mateo y yo llevábamos 7 años casados cuando su padre, don Héctor, falleció. Don Héctor era un hombre callado. Callado de esa forma en la que lo son muchos hombres inmigrantes de su generación. No era un hombre frío, simplemente era económico con sus palabras. Él demostraba su amor a través del trabajo duro, de las acciones y de asegurar el futuro, no a través de grandes discursos. Había llegado a Chicago desde México cuando tenía 20 años. Construyó un pequeño negocio de remodelación de interiores. Y a lo largo de 35 años de trabajo pesado, logró comprar 3 propiedades en la ciudad. 2 de ellas eran casas que rentaba a otras familias. La tercera era un dúplex. Una casa dividida en 2 partes. En la parte de enfrente vivían él y doña Rosa. La parte de atrás la había arreglado él mismo. Pasó 3 inviernos crudos aislando las paredes, instalando la electricidad y poniendo pisos nuevos. Mateo y yo habíamos vivido en esa parte trasera del dúplex desde nuestro primer año de casados. Nunca pagamos un solo $1 de renta porque don Héctor no lo permitía. Decía que eso era para la familia. Una vez, durante una cena de Navidad, me dijo en voz muy baja que le gustaba tenernos cerca. Eso fue todo. Nosotros le agradecíamos con acciones. Mateo y yo limpiábamos la nieve de su entrada cada madrugada de invierno. Yo lo llevaba a sus citas médicas. Yo estaba ahí. Doña Rosa aceptaba nuestra presencia de la misma manera en que aceptaba casi todo lo que le beneficiaba. Sin reconocimiento y sin gratitud. Ella era la matriarca. Dirigía la casa, dirigía a sus hijos, y dirigía la narrativa de la familia con la eficiencia de alguien que hace mucho tiempo decidió que el control es una forma de amor y que amar significa que nunca le pueden decir que no. Doña Rosa tenía 2 hijos. Mi esposo Mateo y su hermana menor, Isabella. Isabella vivía a 40 minutos de distancia en un vecindario caro, con su esposo y sus 2 hijos. Venía a visitarnos solo en los días festivos y siempre se quejaba del tráfico. Isabella llamaba a su madre todos los días por teléfono. Tenía opiniones sobre todo. Pero no tenía responsabilidades sobre nada. Yo era la que cocinaba en las cenas familiares de los domingos. Yo organizaba el historial médico de don Héctor. Yo traducía los documentos del seguro, cuando el inglés de él no era suficiente.
Yo llevaba a doña Rosa a sus citas con el oculista cuando Isabella decía que estaba muy ocupada con las clases de ballet de sus hijas. Hice todas esas cosas de la manera en que se hacen las cosas en la familia con la que te casas. En silencio, sin pasar factura, porque amas a alguien y sabes que su gente viene en el paquete. Lo que no entendía en ese entonces era que yo estaba haciendo depósitos de esfuerzo y tiempo en una cuenta bancaria de la que otras personas planeaban retirar los fondos. Don Héctor murió una mañana de febrero. Se fue en paz. Mientras dormía, había estado enfermo durante casi 10 meses. Un cáncer de pulmón que se detectó demasiado tarde. Él manejó su enfermedad de la misma manera en que manejaba todo en su vida, con muy pocas palabras y con mucha organización. Esta última parte es muy importante. En las semanas posteriores al funeral, mientras doña Rosa recibía las visitas de pésame e Isabella se encargaba de publicar fotos familiares y largos textos de dolor en sus redes sociales, yo hice lo que siempre hago cuando no sé qué hacer con mis manos. Me puse a organizar. Me puse a archivar. Me senté en el pequeño despacho de don Héctor a ordenar sus facturas médicas y sus papeles del hospital. No estaba buscando nada en particular. Solo estaba tratando de ser útil en el único idioma que conozco, el idioma de los documentos. Fue entonces cuando encontré el sobre. Era un sobre grande de color manila, cerrado con cinta adhesiva. En la parte exterior, escrito con la letra inconfundible de don Héctor, decía un solo nombre: Carmen. Mi nombre específicamente. No decía Mateo, no decía familia. Decía Carmen, y debajo, una pequeña nota: abrir con el abogado. No lo abrí. Sentí que el corazón me latía con fuerza, pero mantuve la calma. Metí el sobre en mi bolso, cerré la cremallera y volví a la sala para ayudar a doña Rosa a servirle café a las visitas. 3 días después, mientras doña Rosa estaba en la iglesia y Mateo estaba trabajando, llamé al número de teléfono que venía impreso en una tarjeta de presentación que don Héctor siempre guardaba en su cajón. Era el número del licenciado Vargas, un abogado de bienes raíces que había trabajado con don Héctor durante más de 20 años. Cuando dije mi nombre, el abogado suspiró al otro lado de la línea. Estaba esperando su llamada, señora Carmen. Él me dijo que usted sería quien encontraría los papeles. El aviso de cobro llegó exactamente 7 semanas después del funeral. Necesito que entiendan bien la línea de tiempo, porque el tiempo en esta historia no es una coincidencia. Es la clave de todo. Don Héctor murió a mediados de febrero. Lo enterramos en la 3ª semana de ese mes. El abogado Vargas habló conmigo el martes siguiente para confirmar una reunión en su oficina. La reunión quedó programada para el lunes de la próxima semana. El aviso de cobro por $1,800 apareció bajo mi puerta un jueves. Es decir, 4 días antes de mi cita con el abogado Vargas. En los 7 años que llevábamos viviendo en ese dúplex, doña Rosa nunca había mencionado la palabra renta. Ni una sola vez. Ni como indirecta, ni como broma, ni como sugerencia. Pero ahora, con don Héctor llevando apenas 7 semanas bajo tierra, un papel de cuaderno aparecía bajo mi puerta exigiendo dinero. Recogí el papel. Lo leí. Le tomé una fotografía con mi teléfono, asegurándome de que la fecha, la hora y la ubicación quedaran registradas en los datos de la imagen. Luego dejé el papel sobre mi escritorio, al lado de mi café. Saqué una libreta legal nueva. Y escribí de memoria, con fechas aproximadas, cada conversación que pude recordar en la que doña Rosa o Isabella hubieran mencionado la casa de atrás, nuestro arreglo de vivienda o el concepto de patrimonio familiar. Fueron 5 conversaciones en total. Anoté quién más estaba presente en cada una de ellas. Luego, volví a los expedientes de mi trabajo. Y no le dije una sola palabra a doña Rosa ese día. Esto es algo que aprendes cuando trabajas revisando contratos y documentos legales durante 12 años. Aprendes que lo primero que dices cuando estás enojado o sorprendido casi siempre es lo que te termina costando más caro. Yo no iba a decir nada que me costara. Iba a esperar a que llegara el lunes. La oficina del abogado Vargas olía a madera vieja y a café cargado. Era un hombre de unos 60 y tantos años, metódico. El tipo de abogado que todavía prefiere mantener archivos de papel en carpetas de colores en lugar de depender solo de la computadora. Me estrechó la mano. Me ofreció asiento y colocó una carpeta azul sobre el escritorio, justo entre los dos. Antes de que lea cualquier cosa, dijo el abogado Vargas, cruzando las manos sobre la mesa
quiero que sepa que don Héctor vino a verme hace 18 meses. Eso me heló la sangre. 18 meses. Eso significaba que don Héctor sabía lo que tenía mucho antes de que los médicos nos dieran el diagnóstico final a la familia. Él tuvo tiempo para planear las cosas con mucha precisión. El abogado abrió la carpeta. La parte trasera del dúplex. La casa en la que Mateo y yo habíamos vivido durante 7 años. La misma casa que doña Rosa ahora reclamaba como patrimonio familiar y por la que me exigía $1,800 mensuales. Esa casa había sido transferida a mi nombre, a mí específicamente, no a Mateo, no a los dos de manera conjunta, a Carmen Delgado. Mi nombre legal como única propietaria. El documento era una escritura de transferencia en caso de muerte, debidamente registrada en el condado hace 14 meses. Era un documento legal, limpio, irreversible y sin margen para interpretaciones. Don Héctor había dividido legalmente los lotes del dúplex. La parte de enfrente seguía siendo de doña Rosa. Pero la parte de atrás era mía. Leí el documento 2 veces. Luego lo leí una tercera vez. El abogado Vargas me dejó hacerlo en silencio. Él me dijo que usted lo leería más de una vez, dijo el abogado con una pequeña sonrisa triste. Y había algo en su tono de voz que me hizo entender que él respetaba profundamente a mi suegro. La escritura era el documento principal. Pero había una segunda cosa en esa carpeta. Era una carta. Escrita a mano en una hoja de papel blanco. Mi nombre estaba en la parte superior. El abogado la deslizó sobre el escritorio y se levantó para mirar por la ventana, dándome privacidad. Desdoblé la página. Estaba escrita con la letra cuidadosa y firme de don Héctor. Escribió que me había observado durante 7 años. Escribió que él sabía perfectamente todo lo que yo había hecho por él sin que nadie me lo pidiera. Escribió cosas sobre mí y sobre Mateo que me hicieron llorar en silencio en esa oficina. Pero hubo una línea, una sola línea, que no he podido sacarme de la cabeza desde el momento en que la leí. Una casa no es de quien la exige, sino de quien la cuida. Tú te la ganaste, mija. Me quedé sentada en la oficina del abogado Vargas durante mucho tiempo después de leer eso. Mis manos estaban muy quietas sobre mi regazo. Miré la escritura. Miré la carta. Miré la lluvia que empezaba a caer por la ventana de la oficina. Luego tomé mi teléfono y le tomé una fotografía a ambos documentos. Solo por si acaso. Lo que pasa con las personas que creen que tienen derecho a todo es que no saben ocultar su avaricia una vez que deciden que es hora de cobrar. La semana después de mi reunión con el abogado, recibí una llamada. No era de doña Rosa. Era de mi cuñada, Isabella. Me llamó a mi número personal. No llamó a su hermano Mateo, me llamó a mí. Quería preguntarme cómo estábamos pensando manejar la casa de atrás de ahora en adelante. Usó la palabra nosotros como si ella fuera parte de una conversación que ya había ocurrido. Mencionó, con un tono muy casual, que ella y su esposo habían estado hablando de la posibilidad de usar la parte de atrás del dúplex para alquilarla como un Airbnb. Mencionó que ese dinero extra le vendría muy bien a su mamá, especialmente ahora que don Héctor ya no estaba. Mencionó, con una suavidad que claramente había ensayado frente al espejo, que ella asumía que Mateo querría mantener las cosas justas para la familia. Le pedí que me explicara un poco más a qué se refería con justas para la familia. Su voz se volvió un poco más tensa. Dijo que solo quería decir que sería una lástima que las cosas se complicaran. Dijo que su mamá ya estaba sufriendo mucho. Dijo que esperaba que todos pudiéramos pasar por este duelo juntos, sin hacer las cosas más difíciles de lo que tenían que ser. Le di las gracias por llamar. Le dije que tenía una reunión de trabajo en 10 minutos y que tenía que colgar. Me despedí amablemente. Esa misma tarde, al volver a casa, vi a doña Rosa en el patio compartido. No me saludó. Solo se quedó mirando las ventanas de mi casa con los brazos cruzados, como quien evalúa una propiedad que está a punto de vender. 2 días después, el teléfono de Mateo sonó. Era el grupo de chat de la familia. Isabella había enviado un mensaje largo y lleno de emojis de corazones y manos rezando. Decía que era momento de estar unidos. Decía que su mamá necesitaba el apoyo de todos. Y proponía que nos reuniéramos este domingo para una cena familiar en la casa principal. El último mensaje del texto decía: es importante que estemos todos. Necesitamos hablar sobre los bienes de papá y cómo vamos a organizar el patrimonio familiar a partir de ahora.
Mateo me miró desde el sofá, un poco confundido y triste. ¿Crees que deberíamos ir?, me preguntó. Mi mamá ha estado muy distante esta semana. Yo estaba en la mesa del comedor, terminando de revisar un contrato de préstamo. Miré a mi esposo. Miré hacia la ventana que daba a la casa de su madre, y luego pensé en la carpeta azul que estaba guardada bajo llave en mi escritorio. Claro que sí, mi amor. Le respondí con una voz muy tranquila. Es la familia. Tenemos que estar ahí. Faltaban 3 días para el domingo. Faltaban 3 días para que doña Rosa se sentara a la cabecera de la mesa, esperando recibir el control absoluto de todo. Faltaban 3 días para que Isabella intentara convertir mi hogar en su negocio personal. Yo preparé mi propia carpeta. Gris, tamaño carta, del tipo que uso en la oficina de hipotecas. Puse 4 documentos dentro de ella. Sabía exactamente lo que iba a pasar en esa cena. He trabajado en oficinas legales el tiempo suficiente para reconocer una negociación de desalojo disfrazada de cena familiar. Ellos creían que me iban a acorralar. Creían que, por ser la nuera callada, yo iba a agachar la cabeza y aceptar sus condiciones. Pero lo que pasó esa noche de domingo en la mesa del comedor, lo que pasó cuando doña Rosa extendió la mano para pedirme las llaves de mi propia casa. Llegamos a la casa principal a las 6 de la tarde en punto. Yo llevaba una botella de vino tinto y mi bolso de cuero negro, donde descansaba la carpeta gris. Mateo caminaba a mi lado, en silencio. Él no sabía nada sobre la carpeta. No se lo oculté por falta de confianza, sino porque en mi experiencia trabajando con documentos legales, a veces la mejor manera de proteger a alguien que amas es no pedirle que guarde un secreto que lo va a destrozar por dentro. Mateo todavía estaba de duelo. Yo necesitaba ser el escudo esa noche. La mesa del comedor ya estaba servida. Olía a pollo asado y a frijoles recién hechos. Los hijos de Isabella estaban en la sala de estar viendo videos en una tableta con el volumen demasiado alto. El esposo de Isabella, Gabriel, estaba de pie en la cocina, fingiendo que ayudaba a secar unos platos, pero en realidad solo trataba de hacerse invisible. Doña Rosa estaba sentada en la cabecera de la mesa. Ese siempre había sido el asiento de don Héctor, pero ella lo había ocupado hoy con una postura que dejaba muy claro que ahora ella era la dueña absoluta de todo. La cena fue dolorosamente civilizada durante los primeros 40 minutos. Hablamos del clima. Hablamos del tráfico. Isabella fingió interés en el trabajo de Mateo. Doña Rosa me ofreció más comida con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Luego, los platos fueron retirados, y el aire en la habitación cambió. Doña Rosa cruzó las manos sobre la mesa y suspiró profundamente. Dijo que había estado pensando mucho estos días. Dijo que la familia necesitaba tomar algunas decisiones juntas sobre las propiedades para evitar malentendidos en el futuro. Dijo que don Héctor había sido un hombre muy generoso, a veces demasiado generoso para su propio bien, y que la generosidad durante una enfermedad tan larga y dolorosa como el cáncer no siempre reflejaba las verdaderas intenciones de una persona. Isabella asentía con la cabeza mientras su madre hablaba. Gabriel, el esposo, miraba fijamente su vaso de agua. Doña Rosa continuó. Dijo que había hablado con un abogado durante la semana. Lo dijo despacio, asegurándose de mirarme a los ojos para que yo entendiera la amenaza. Dijo que el abogado le explicó que había opciones para revisar ciertas decisiones que se habían tomado en el último año de vida de don Héctor, especialmente considerando que él tomaba muchos medicamentos. Luego, Isabella tomó la palabra. Con su voz más suave y condescendiente, dijo que su mamá esperaba que pudiéramos manejar esto como una familia unida, y no como extraños peleando por dinero. Dijo que lo más justo, ahora que el abuelo ya no estaba, era que Mateo y yo empezáramos a pagar una renta de $1,800 por la casa de atrás, o que, si preferíamos mudarnos, ellos entenderían y usarían la casa para alquilarla y ayudar a su mamá. Me miraron, las dos, esperando que yo bajara la cabeza, esperando que yo llorara, o que Mateo se enojara y empezara una discusión que ellas pudieran usar para hacerse las víctimas. Yo tomé mi servilleta de tela y la doblé por la mitad. La puse sobre la mesa. Les dije, con la voz más tranquila que he usado en toda mi vida, que yo también había estado pensando, y que tenía algunas cosas que compartir, si estaban dispuestas a escuchar. Doña Rosa hizo un gesto con la mano, como una reina concediendo permiso para hablar. Abrí mi bolso. Saqué la carpeta gris,
La puse sobre la mesa y la abrí. El primer documento que puse sobre la mesa fue la escritura. La nombré en voz alta, para que no quedara ninguna duda en la habitación. Dije que esa era la escritura de transferencia en caso de muerte de la propiedad trasera del dúplex, registrada y sellada en la oficina de registros del condado de Cook, hace exactamente 14 meses. A mi nombre. Como única y absoluta propietaria, doña Rosa miró el papel. Su expresión no cambió de inmediato, pero algo en sus hombros se congeló. Su respiración se detuvo por un segundo. Antes de que pudieran decir una palabra, saqué el segundo documento y lo puse al lado del primero. Dije que ese era el reporte de búsqueda de título. Un documento oficial que confirmaba que la propiedad no tenía deudas, no tenía gravámenes, no tenía hipotecas pendientes y no tenía reclamos de terceros. Un título limpio, totalmente a mi favor. Isabella fue la primera en reaccionar. Su voz ya no era suave, sonaba aguda y temblorosa. Dijo que su papá no estaba bien de la cabeza en ese tiempo. Dijo que los medicamentos lo tenían confundido y que yo seguramente lo había presionado para firmar eso a espaldas de la familia. Yo la miré directamente a los ojos. Le pregunté si estaba segura de querer hacer esa acusación en voz alta. Ella se quedó callada. Entonces saqué el tercer documento. Era una copia impresa de la sección de la Ley Estatal de Illinois sobre la capacidad testamentaria y los contratos de bienes raíces. Había resaltado un párrafo entero con marcador amarillo. El párrafo explicaba el estándar legal exacto que se requiere para demostrar que una persona no tenía capacidad mental al firmar una escritura. Expliqué, con voz muy calmada, que la escritura fue notariada, testificada y registrada en un mes en el que el propio oncólogo de don Héctor había documentado por escrito que el paciente estaba en pleno uso de sus facultades mentales, manejando sus propios negocios y conduciendo su propio vehículo. No les leí la ley completa. Dejé el papel ahí para que lo leyeran ellas mismas. Les dije que para desafiar esa escritura en la corte necesitarían miles de dólares, años de litigio, y que las probabilidades de ganar eran absolutamente nulas. La voz de doña Rosa, cuando finalmente habló, era ronca. Había perdido toda esa arquitectura de superioridad que había construido durante años. Dijo que ella era su esposa. Dijo que ella tenía derechos por encima de cualquier papel. Dijo que yo había estado viviendo en esa casa por la pura buena voluntad de la familia, y que lo que don Héctor había hecho a sus espaldas no era justo para sus verdaderos hijos. Me miró con un odio profundo, y dijo las palabras que siempre quiso decirme. Tú no eres de su sangre. Tú no eres su hija. La habitación quedó en un silencio absoluto. Mateo intentó levantarse, con el rostro rojo de la ira, pero le puse una mano en el brazo para detenerlo. No necesitaba que me defendiera. Yo ya había ganado. La miré a los ojos y le respondí. No. No soy su hija. Metí la mano en la carpeta por última vez y saqué el cuarto elemento. No era un documento legal. Era el sobre blanco. Saqué las 2 páginas escritas a mano. La letra inconfundible de don Héctor. Todos en esa mesa conocían su forma de escribir. Su firma estaba clara en la parte inferior. No pasé la carta para que la leyeran. La dejé frente a mí, donde todos pudieran ver la tinta y la firma, y leí una sola línea en voz alta. Solo una. Una casa no es de quien la exige, sino de quien la cuida. Tú te la ganaste, mija. El esposo de Isabella, Gabriel, levantó la vista de su plato por primera vez en toda la noche. Miró a su esposa. Miró la carta en la mesa. Me miró a mí. Luego se puso de pie. Isabella, dijo Gabriel con voz firme. Creo que deberíamos irnos. Isabella intentó protestar. Gabriel, no puedes hablar en serio. Mi mamá nos necesita. Gabriel tomó sus llaves de la mesa. Dijo, nos vamos a casa, Isabella, ahora mismo. Doña Rosa intentó recuperar el control. Con la voz quebrada, dijo que esto no era lo que don Héctor hubiera querido. Que él amaba a su familia unida. Yo guardé la carta en la carpeta. Recogí la escritura, el título y la copia de la ley. Cerré la carpeta gris. La miré por última vez en esa mesa y le dije las palabras que había guardado durante 12 horas. Él dejó por escrito exactamente lo que quería, doña Rosa. Está en los registros del condado. Y está en esta carta.
Yo viví en el patio trasero de su casa durante 7 años. Yo estuve ahí en cada cita médica, en cada nevada, en cada emergencia. Yo siempre estuve ahí. Y hubiera seguido estando ahí para usted también. Todo lo que necesitaba era que usted me tratara con un poco de respeto, y que aceptara que lo que es legalmente mío, es mío. Me puse de pie. Le deseé buenas noches. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Mateo caminaba 2 pasos detrás de mí. En el auto, mientras conducíamos de regreso a nuestra parte del dúplex, Mateo estuvo en silencio durante mucho tiempo. Solo miraba las luces de la calle pasar por la ventana. Finalmente, se volvió hacia mí y me dijo en un susurro: «Tú lo sabías. Sabías todo lo que iban a hacer». Lo miré y le tomé la mano. Le dije: «Soy procesadora de préstamos, mi amor. Leo los papeles 3 veces antes de firmar». El abogado Vargas ya había enviado las notificaciones formales a la casa principal para cuando ocurrió la cena familiar. Las cartas habían llegado el viernes anterior, aunque doña Rosa fingió no haberlas visto. El abogado que doña Rosa consultó debió haberle explicado que intentar anular una escritura de transferencia en caso de muerte, con un título limpio y sin pruebas de incapacidad mental, sería un suicidio financiero. Nunca presentaron una demanda. El aviso de cobro por $1,800 nunca se volvió a mencionar. Ni a mí, ni a Mateo. Simplemente desapareció en el aire. De la misma manera en que desaparecen las amenazas vacías cuando la persona que las hace se da cuenta de que no tiene ningún poder legal para respaldarlas. La casa trasera del dúplex es mía. La escritura lo dice. El registro del condado de Cook lo dice. Y don Héctor lo dijo, en el inglés cuidadoso y el español firme que usó toda su vida. Isabella y Gabriel no nos hablaron durante varios meses. Más tarde supe, a través de Mateo, que Gabriel se había sentido profundamente avergonzado por todo el plan desde el principio. Él había intentado convencer a Isabella de que no se metieran en los asuntos de la casa, pero ella no lo escuchó. Gabriel vino a nuestra puerta un sábado por la mañana, unas 3 semanas después de la cena. Vino solo. Se paró en la entrada y nos pidió perdón. Le ofrecí una taza de café. Se sentó en nuestra mesa de la cocina durante casi 1 hora. No le di una absolución total, y él tampoco vino a pedir que olvidáramos todo como si nada hubiera pasado. Solo fuimos 2 personas adultas, sentadas en silencio, reconociendo que se había cruzado una línea que nunca debió cruzarse. Doña Rosa es una historia diferente. Es una figura más difícil de describir. Nunca se disculpó. Y yo nunca esperé que lo hiciera. Ella es el tipo de persona que prefiere reescribir la historia en su cabeza antes que examinar sus propios errores. He hecho las paces con el hecho de que, en su versión del mundo, yo soy la villana que le robó algo que le pertenecía. No está del todo equivocada en sentir que perdió algo. Pero lo que perdió no fue su propiedad. Lo que perdió fue la garantía de mi sumisión. Perdió la ilusión de que mi obediencia sería permanente y gratuita. Mateo y yo nos mudamos de ese dúplex 8 meses después. No nos fuimos porque estuviéramos huyendo de lo que pasó. Nos fuimos porque encontramos una casa hermosa en los suburbios, con un patio grande y árboles viejos, y sentimos que era el momento adecuado para empezar nuestra propia historia, lejos de la sombra de la casa principal. Pero antes de irnos, hice una última cosa con mi propiedad. Usé mis ahorros para renovarla por completo. Pasé 3 meses trabajando en ella. Instalé una cocina nueva, cambié los azulejos del baño y pulí los pisos de madera que don Héctor había instalado con sus propias manos hace años. La convertí en un apartamento precioso. Luego, la puse en alquiler. Se la renté a una joven llamada Valeria. Una muchacha de 22 años, hija de inmigrantes, que está en su 2º año de la escuela de enfermería. Trabaja de noche y estudia de día. Cuando firmó el contrato de arrendamiento y le entregué las llaves, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que nunca en su vida había tenido un lugar bonito que se sintiera realmente suyo. Un lugar donde nadie la hiciera sentir que estaba pidiendo un favor. La miré a los ojos, le sonreí y le dije que yo entendía exactamente cómo se sentía eso. La carpeta gris de la cena familiar está guardada en el cajón de mi escritorio, en nuestra nueva casa. Los 4 documentos siguen ahí, en el mismo orden en que los presenté esa noche. La carta de don Héctor está dentro de un sobre separado, sellado, en la parte más profunda del cajón, donde guardo las cosas que me pertenecen solo a mí. No la saco a menudo, pero sé exactamente dónde está, y creo que esa es la diferencia más grande entre la justicia y la venganza.
La venganza quiere que la otra persona sufra para siempre. La venganza es ruidosa y destructiva. La justicia no hace ruido. La justicia solo quiere que el registro oficial sea exacto, que la verdad quede documentada. Don Héctor fue exacto. Documentó todo. Se sentó con su abogado mientras su cuerpo se debilitaba y se aseguró de que la persona que había estado ahí cuando nadie más lo hizo no se quedara con las manos vacías cuando los buitres finalmente tuvieran hambre. Eso no es solo un bonito sentimiento. Eso es un instrumento legal registrado en el condado, firmado 12 meses antes de que nadie necesitara usarlo. Él planeó con anticipación. Soy procesadora de préstamos. Me gano la vida contando cosas, archivando cosas y leyendo las letras pequeñas 3 veces. Él sabía exactamente a quién dejarle esa escritura. Si esta historia te recordó que las cosas que haces en silencio por los demás, las comidas, los viajes al doctor, las madrugadas limpiando la nieve y el estar presente cuando nadie te lo pide, son cosas que sí se ven, aunque las personas equivocadas no te lo agradezcan. Entonces toma esta historia como tuya. Y si te recordó que en este mundo el papeleo importa, que las firmas importan, y que una escritura notariada siempre va a aplastar a un recibo de cuaderno escrito con enojo, entonces asegúrate de poner tu propia casa en orden. Actualiza lo que tengas que actualizar. Protege a los tuyos. Y dile esto a quien necesite escucharlo. Papelito habla. Déjame un comentario abajo. Suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima historia.